Pau decía hoy a la mañana tempranito que tiene que andar corriéndolos a los niños para que se laven los dientes. Hay algunos grandes que tampoco lo hacen habitualmente, aunque parezca de no creer, pero es la realidad. Hoy hablamos de la salud bucal y cómo influye esto en el resto de nuestro organismo. Claro, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de salud bucal? ¿Hablamos únicamente de los dientes? Y es por eso que está con nosotros el estomatólogo Javier Calieni. ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Vamos a tutear, ¿eh? Soy odontólogo. Odontólogo. Me dedico especialmente a estomatología. Estoy a cargo de la sección de estomatología en el Hospital San Martín. ¿Es una especialidad dentro de la odontología? Es un área de la odontología. Es un área de la odontología. Fundamentalmente todo lo que sería patologías de la cavidad bucal, no directamente dentales. Claro. Porque uno además cuando piensa en el odontólogo piensa en cuestiones, lo decíamos, que tiene que ver únicamente con los dientes. Y la salud bucal es mucho más amplia y la labor que ustedes realizan es mucho más amplia. Es un poquito más amplia, es un área que hemos dejado de tener un poquito en cuenta. La población en general no la tiene muy en cuenta. Tener lesiones en boca resulta algo bastante común. Quien no se muerde, quien no se lastima, quien no tiene una llaguita. Sí. Bueno, esas lesiones que son muy inocuas, que normalmente en la gran mayoría de los casos tienen una reversión espontánea y autónoma. Hay casos que no. Hay situaciones que no, y esas deben ser controladas, deben ser vigiladas. Ese es nuestro lema. No deje presente en cavidad bucal alguna molestia, alguna lesión, un cambio de color, un cambio de forma, un cambio de volumen, un cambio de consistencia, lo que sea, que permanezca por más de 10 días, 10, 15 días y no se resuelve o no se autorresuelve, no deje de hacer una consulta a un profesional para que lo pueda orientar, para que lo pueda guiar en el tratamiento que requiera o en el diagnóstico preciso. Javier, ¿y cuáles son esas que no? Las que no, cualquier manifestación, la que sea. Lo más común que nosotros tenemos como patología de importancia, hablando ya en lo que es el cáncer oral, es una lesión cortante, una úlcera, una lesión que se desarrolla. Eso es lo más común en las patologías graves, serias, pero no es la única. Por eso tratamos de no encasillarlo en una sola lesión, sino que le decimos a la gente en general que cualquier cambio que noten en los tejidos blandos de la boca, en lengua, en labio, en mucosa del cachete o mucosa yugal, es habitual que en el paladar. Es habitual, es común que podamos tener alguna lesión. Esas lesiones deben ser autorresolutivas. En el término de 10 días deben resolverse. Tenemos una llaguita, una llaga común, las aftas comunes, demoran 10 días, demoran 15 días y se resuelven. ¿Se tiene que resolver sola o puedo aplicar algún medicamento? Normalmente hasta se pueden resolver sola. El paciente que sufre alguna de estas patologías en forma crónica ya tiene algunos tips de cuidado, pero bueno, no importa que tenga o no tenga los tips, no importa que sea o que no sea una llaga, lo importante es que cualquiera sea la lesión, sea una llaga, sea un cambio de coloración, sea un cambio de consistencia, sea un cambio de volumen, el cambio que sea, lo que sea diferente a lo que habitualmente notan o sientan, debe resolverse en pocos días. Si no se resuelve, no lo dejen estar. Producto de dejarlo estar y que las lesiones se mantengan crónicamente en el tiempo. Estamos hablando a veces de meses y a veces lamentablemente hasta de años. Llegamos a encontrar patologías de gravedad en situaciones muy muy avanzadas. Nosotros siempre las patologías las dividimos en estadios como para poder más o menos ubicarlas, encasillarlas y tratarlas. Así las dividimos en estadio 1, 2, 3 y 4. Lamentablemente las diagnosticamos en estadios 3, en estadios 4, donde la posibilidad de resolverlo es muy limitada, muy escasa. Las resoluciones son muy traumáticas para los pacientes, son muy lesivas, muy agresivas, funcional, estética, son muy feas. En los estadios, al revés, en los estadios iniciales, la posibilidad de cura es muy alta. Tenemos una posibilidad muy alta de curar. ¿Qué enfermedades graves se pueden generar en la boca? Bueno, la enfermedad más grave de la que estábamos nombrando es el cáncer oral. Claro. Casualmente ahora estamos en la semana específicamente dedicada a la prevención del cáncer oral.
estamos haciendo una campaña de prevención, de información a la población, que la información es esta, informar a la población que deben concurrir, que no se dejen estar, y revisamos en distintos nosocomios. Particularmente yo pertenezco al Hospital San Martín, así que el servicio de odontología está abocado a que cualquier individuo que desee que le observemos la cavidad oral, los tejidos de la cavidad oral, pueden acercarse al servicio de odontología, los vamos a revisar en forma rápida, bastante sencilla, bastante simple. Es muy simple de poder revisar los tejidos blandos de una boca, pero bueno, hay que revisarlo. Claro. Esto también lo estaba avalado por el Ministerio de Salud de la provincia, por la Dirección de Odontología, por supuesto, y ha sido una línea que se ha tirado a todos los servicios odontológicos de la provincia para que cualquier individuo en cualquier parte de la provincia que desee hacer una consulta específica en el transcurso de esta semana, especialmente lo puedo hacer. En realidad nosotros estamos todo el año, pero siempre ponemos una fecha como la para fecha cumpleaños, claro, podríamos decir, y de mayor dedicación. El Círculo Odontológico también como entidad privada está apoyando y está llevando adelante la campaña. Esta tarde se va a brindar una charla a la población en general a las 18 horas en el Círculo Odontológico, Corrientes 218. Abierta al público sobre el tema, para quien quiera escuchar, para quien quiera preguntar, y para quien quiera hacer una consulta, no, ya va a tener que ir a cualquier servicio odontológico. Doctor, habló usted acerca del cáncer bucal. ¿Es tan frecuente? ¿Nos falta información? ¿Qué es lo que no sabemos del cáncer bucal? Bien, por supuesto tiene su frecuencia. La frecuencia al lado de todas las patologías oncológicas del organismo es baja, pero existente. Es un 3%, 3,5%, 3,7% de los cánceres en general, pero tiene su incidencia, existe. Y nosotros hacemos mucho hincapié porque lo que vivimos, la realidad que tenemos en la sección, en el servicio de odontología, es que es un cáncer que comienza, es una patología oncológica que comienza en la superficie, en el epitelio, en la superficie de los tejidos de la cavidad bucal. O sea que es perfectamente detectable en su inicio. Muy parecido en esto, mucha similitud a las patologías oncológicas ginecológicas. Claro. Y que gracias a los controles ginecológicos, a la propaganda que hacía Tita Merelo, claro, en su momento, del Papa Nicolau, hágase el Papa Nicolau, hágase el control. Bueno, gracias a eso, a simplemente el control, la realidad ginecológica se revirtió. Bueno, odontológicamente, lamentablemente, estamos igual que hace 50 años atrás. Claro. Seguimos revisando, seguimos encontrando patologías muy avanzadas, en estadios muy avanzados, como le dije. El porcentaje de patologías que se diagnostican se mantiene exactamente igual. La relación o los motivos, las causas, se mantienen en condiciones muy semejantes a las de 50 años atrás. Por eso la importancia de poder llegar a la población, por eso la importancia de ustedes que informan a la población en general, a la sociedad, que tengan en cuenta que esta patología existe, que debe ser tenida en cuenta, que detectada a temprana, haciendo un diagnóstico temprano, haciendo un diagnóstico anticipado, no solo podemos evitarlo, no solo podemos hacer diagnóstico de lesiones precursoras o precancerosas, sino que también si llegamos un poquito tarde, pero un poquito tarde, donde diagnosticamos la patología, pero en el estadio incipiente, la cura es casi asegurada. Qué bueno. La realidad, lamentablemente, es lo opuesto. Entonces, cuando nos encontramos con un paciente con una patología muy avanzada y sabemos lo denigrante que va a ser el tratamiento, la sobrevida, la escasa sobrevida que va a tener ese paciente, y nos ponemos a pensar que eso comenzó con una simple lesión que podría haber sido fácilmente revertida, evitada desde cualquier acción odontológica o a veces ni siquiera odontológica, nos enfrenta con una realidad que, bueno, quienes amamos esta profesión, nos obliga a tratar de enfrentar, a tratar de cambiar, y por eso nos animamos a ponernos frente a la cámara para lo que no estudiamos y a hablar con ustedes, que no nos resulta nada grato. Lo está haciendo muy bien. Sí, pero la procesión va por dentro.
Javier, usted con esto lo que está recomendando es con un control anual, uno ya por lo menos puede tener la tranquilidad o por lo menos... Semestral o a lo sumo anualmente. Las mucosas deben ser controladas, Si alguien nota alguna molestia, debe concurrir. Y si no, bueno, cada vez que vamos al profesional odontólogo, que le digan al odontólogo, che, revisame los tejidos blandos, a ver cómo los ves. ¿Los ves bien? Es muy fácil revisarlo, se revisan... El odontólogo comúnmente lo tiene que saber. Cualquier profesional puede observarlo. No tiene que ser idóneo para poder hacer un diagnóstico, pero al menos sí va a ser idóneo para decirle, che, acá hay algo que no me gusta o no me resulta muy adecuado, vamos a hacer una consulta y va a ir derivando a los servicios que correspondan. Javier, ¿una caries maltratada o no tratada puede llegar a producir cáncer? No directamente. Un proceso carioso, por supuesto, va a ser destructivo para la estructura dura del diente, pero si ese proceso carioso destruye esa estructura dura del esmalte, de la corona dental, y esa corona rota hace un borde filoso que termina siendo agresivo para el labio, para el cachete o para la lengua, y esa lesión se mantiene crónicamente en el tiempo, ahí estamos en la patología precancerosa más común que tenemos en el servicio de estomatología. Perdón, ¿sí? Pau, porque lo quiero sumar a esto, el tema de los brackets. Porque... Bueno, los brackets, estamos hablando de un elemento que puede ser agresivo, pero normalmente está siendo vigilado, está siendo controlado. Porque te va lastimando constantemente. Exacto. Como te decía, el mayor riesgo está en la falta de control, en la falta de vigilancia. No que no podamos tener una lesión. Podemos tener lesiones, común, vamos a tener a lo largo de nuestra vida muchas lesiones. Lo importante es que esa lesión esté vigilada. Normalmente el que tiene un bracket es un paciente que está en control, que está en vigilancia, que ante una molestia va a consultar, entonces está a tiempo para evitarlo. Para cambiarlo. Por supuesto, las prótesis o cualquier elemento que tenemos en boca, reponedor de faltantes dentales, que están desadaptados, que no están funcionando correctamente, es uno de los factores también muy importante. Por eso siempre aconsejamos que la terapéutica protésica sea realizada por un profesional idóneo, no como lamentablemente por una cuestión social y económica es realizada en otros ámbitos, y bueno, lógicamente no tienen por qué saberlo, y favorece, es un factor de riesgo de importancia. ¿El sangrado de las encías puede ser una alerta? ¿Por qué sangran las encías? Porque están irritadas, porque están inflamadas. El factor más común del sangrado es acumulación de restos de alimentos. Pero bueno, también puede haber otras patologías ya más serias, más importantes, y bueno, tal cual como lo que estamos hablando. Ante un sangrado gengival, el paciente inicialmente debe insistir con la higiene, y si no revierte ese sangrado con la simple insistencia en la higiene, debe hacer la consulta. Bueno. El profesional lo va a ir orientando y le va a ir aconsejando lo que corresponda. ¿Hay muchos gérmenes dentro de la boca? Por supuesto, es un ambiente sucio, es el más sucio de nuestro cuerpo. Se dice que es más sucio que otras partes finales de nuestro organismo. Más sucio que el ano. A nivel de microorganismos. Más sucio que el ano. De mayor flora. Claro. De mayor cantidad de flora. Claro, doctor, porque la humedad, imagino que la humedad también es propicia, restos de alimentos, resto de alimentos, básicamente la retención de restos de alimentos es lo que va favoreciendo, y a la vez porque respiramos, a la vez porque ingerimos, a la vez porque estamos en contacto. Y cuán importante también tiene que ver con a la hora de tener sexo, ¿no? Bueno, hoy en día que puede llegar a tener. Hoy en día, uno de los factores que también tenemos en cuenta en el desarrollo de alguna alteración de estos tejidos blandos de la boca es también el virus del papiloma humano, que bueno, cada vez va teniendo una incidencia mayor, que se expresa, al que no hay que tenerle miedo, lamentablemente se lo ha relacionado mucho al virus del papiloma humano a nivel oncológico, entonces se habla de HPV y se habla de oncología, y no es así, simplemente es un virus que tiene una potencialidad para poder provocar una alteración epitelial de importancia, y esa alteración epitelial puede llegar a transformarse, o sea, es pre de pre, lo importante es controlar, en todo caemos siempre lo mismo, hay que vigilar, hay que controlar. El cáncer odontológico, el cáncer de la cavidad oral es básicamente
desarrollado por un estímulo crónico. Ese estímulo crónico puede ser un factor químico, un factor físico, como estamos hablando de un diente, de una prótesis, un factor biológico como bacterias, como virus, que hacen que ese epitelio, que ese tejido tenga una alteración que se predispone a un aumento del recambio celular, y ese aumento de las mitosis celulares pueden hacerse atípicas, y a través de una mitosis atípica el desarrollo oncológico. Pero no solo está acá, sino que también está en una condición genética que el individuo tenga. Y esa condición genética nadie la conoce, salvo que haya tenido una patología. Puede sospecharla, puede pensarla si tiene algún antecedente familiar, por supuesto, como otras patologías. Así que, bueno, como no las conocemos, siempre le decimos a todos que lo importante es cuidar la salud, que una parte importante también de ser cuidada, que es fácilmente observable y es tratable y es cuidable. Entonces accedamos a esa posibilidad. Cuánto quisieran otras especialidades poder observar tan fácil un corazón, como podemos nosotros muy fácil observar los tejidos blandos de la boca. Y siempre hago parangón con la parte ginecológica. Gracias al control ginecológico la realidad se ha revertido. Es mucho más fácil revisar una boca, entonces tenemos el gran compromiso de poder revertir esa historia, no evitarla. Bueno, sería ideal, por supuesto, pero sería muy utópico. La posibilidad existiría, la posibilidad existiría si nosotros tendríamos una prevención, un cuidado adecuado. Yo creo que si silencian el torno, la gente iría con mayor facilidad. Bueno, a todo esto estamos hablando. Sincera, Javier. A todo esto estamos hablando sin torno. Yo me tengo que preparar psicológicamente para ir al odontólogo. A todo esto estamos hablando sin torno. Y la mejor manera de evitar un tratamiento odontológico es cuidando. Tal cual. Es cuidando. El que necesita un tratamiento odontológico es porque no ha tenido el cuidado, no ha podido tener el cuidado correcto. Exacto. Producto de ese fracaso llegamos a la necesidad de tratamiento. Hola Paola y César, bueno, qué bien está. Yo me lavo todos los días los dientes y me queda mal aliento y no me lo puedo sacar. ¿Qué puedo hacer? Saludos y bendiciones para ustedes. Bueno, buen programa, feliz día. Diego desde La Floresta. Bueno, concurrir a un servicio odontológico, que lo examinen, que evalúen los distintos, cuál es la situación de su boca para poder provocarle esa halitosis y bueno, y ahí lo irán orientando en la necesidad de él o los tratamientos. Ahora, qué raro que él mismo se dé cuenta. Bueno, sí, no es lo más común. Normalmente el paciente que sufre halitosis convive con ella y está acostumbrado a ella y lo nota menos, pero bueno, también lo pueden notar, por supuesto. Javier, ¿hay que cepillarse la lengua? Hay que mantenerla limpia y hay pacientes que requieren un cepillado extra. No todos, no todos. Pero aquellos individuos que tienen lenguas anatómicamente con alguna retención o que tienen alguna condición que pueda favorecer a un desarrollo sobre el dorso de la lengua, que es un epitelio no liso, sino que es papilomatoso. La lengua tiene papilitas, tiene como pelitos, sí, como pelitos más finitos y más gruesos. Sí. Son las distintas papilas con las que está conformada la lengua. Dentro de todas esas, entre todas esas papilitas se alojan bacterias, se aloja resto de alimentos y todo eso puede favorecer un desarrollo bacteriano o de placa. Y a veces se forma como una capa blanca sobre la lengua. Eso bueno, es lo que ahí ya podríamos estar hablando de todo un desarrollo, toda una instalación y que debe ser vigilada, debe ser tratada, debe ser revertida. Necesita un control, un seguimiento profesional. ¿Qué pasa con los piercing que van en la lengua? Bueno, es uno de nuestros grandes elementos de combate. Provoca una lesión, provoca una irritación crónica en el tiempo. Hoy te había comentado de cómo la irritación crónica nosotros la tenemos como la causa precancerosa principal. Hay ya algunas publicaciones sobre alguna patología oncológica desarrollada a través de un estímulo en el epitelio provocado por un aditamento de este tipo.
y bueno, no es para nada aconsejable. ¿La lengua llega a curarse o no cuando se le hace el agujero? Cuando se saca el piercing. No, cuando uno se va a hacer el piercing se epiteliza. Pero ¿qué significa? Se epiteliza, es que si hacemos un agujero en el tejido, lo que está por debajo del epitelio no es epitelio, el epitelio es lo que lo debe cubrir, entonces ese agujerito, como en la oreja, se epiteliza por dentro. Está bien. Entonces se hace un canal epitelizado. Se epiteliza, pero está recibiendo una constante agresión. El piercing está frotando, está rozando constantemente ese epitelio, que es un epitelio nuevo, para colmo, no es epitelio natural. A la vez, dentro de esa cavidad están quedando microorganismos. Esos microorganismos no van a tener otra opción que irritar. Como consecuencia de esa irritación tenemos una inflamación y tenemos el frote constante del piercing. Entonces hay varios factores que están estimulando. Si ese individuo tiene una condición genética como para desarrollar, le estamos tirando mucha leña al fuego. Qué bárbaro. ¿Son buenos los enjuagues bucales? Son un complemento. Bien. Lo importante es ¿Cuándo hay que usar el enjuague bucal? Después de la higiene. Después de la higiene, ahí se utiliza. Después de la higiene. ¿Eso no reemplaza el cepillado? No, todo lo contrario. Bien. El cepillado, el adecuado cepillado, que no solo es cepillo y es hilo dental, no es reemplazado por nada. Todos los demás son complementos. Lo indispensable es el cepillo y el hilo. Los complementos sirven, pero no hay que dejarlo Hoy hablamos de la salud bucal y es por eso que está con nosotros el odontólogo especialista en estomatología, el doctor Javier Calieni, con quien vamos a ver un video para que nos vayas contando y nos vayas detallando acerca de lo que se trata. Ahí está, vamos a compartirlo. Sacale la lengua al cáncer. La boca es un órgano que interviene en varios procesos, no solo el digestivo, sino también el respiratorio, el lenguaje y la expresión facial. Además, se encarga del sistema sensorial y percepción del gusto. Cáncer bucal. Es una enfermedad que afecta a esta parte del cuerpo. Es causado por un crecimiento anormal de células en la boca y en ocasiones puede generar metástasis. Esta patología se presenta con más frecuencia de lo que pensamos. En Argentina se diagnostican alrededor de 3.000 casos nuevos por año. Las lesiones precancerosas pueden localizarse en cualquier parte de la boca, mandíbula superior e inferior, encías, dientes, paladar, mejillas, lengua y piso de la boca. Factores que predisponen la aparición del cáncer bucal. Irritantes bucales, como prótesis mal adaptadas, dientes filosos o restauraciones dañadas. Signos de alerta. El cáncer bucal no duele al inicio y causa molestias mínimas. Por eso, si encontrás alguno de estos indicios, tenés que visitar a tu odontólogo. Heridas o úlceras de más de 15 días. Manchas blancas, rojas, marrones o negras que no se desprenden. Dificultad para tragar, hablar, abrir la boca, masticar o mover la lengua. Pérdida espontánea de un diente o hemorragias. Realiza un autoexamen de 5 pasos para detectar lesiones sospechosas. Palpa el cuello, buscando bultos anormales. Toca y observa ambos labios, buscando cambios de color, forma o consistencia. Observa y toca encías, paladar y mejillas en forma minuciosa de ambos lados. Saca la lengua y explora dorso y bordes laterales buscando alteraciones que llamen la atención. Levanta la lengua y examina el piso de la boca. Para prevenir el cáncer bucal es necesario adquirir hábitos saludables. Evita el consumo de tabaco, reducí la ingesta de alcohol, protégete de la exposición al sol, mantén una buena higiene oral, detecta y elimina irritantes bucales. Visita periódicamente al odontólogo para poder detectar lesiones a tiempo.
Sacale la lengua al cáncer. Y con este video lo que queremos hacer, obviamente hablado por el doctor, es poder difundir todo esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la prevención. Ese es nuestro objetivo, que la gente se informe, que la gente conozca y que la gente sepa cómo manejarse ante alguna manifestación que noten en boca. Cualquier cambio, cualquier duda, consulten. Una última consulta le quiero hacer a propósito del móvil que estábamos teniendo. ¿Qué tan importante es la alimentación para una buena salud bucal, para tener una buena dentadura? En la salud en general, exacto, la alimentación es la base, ¿no? Es la base. Porque uno suele ver a los niños que están mal alimentados, lo primero que uno le detecta son los dientes, por supuesto, ¿no? Un niño mal alimentado, un niño que no está adecuadamente cuidado, controlado, no solo es vacunación, sino también alimentación, la vacuna de todos los días. Eso va a llevar también a un cuidado, a un control, a una vigilancia, a tener una salud. El paciente que no se alimenta no se cuida. Claro. Es todo un círculo. Por eso la importancia de la salud pública, del rol del Estado, en poder avanzar en todo esto, porque es muy fácil por ahí comentarlo en un extracto social, pero esto hay que tenerlo en cuenta en todo el ámbito social. Y los más desprotegidos, los que más terminan padeciendo o los que peor terminan padeciendo esta patología son los extractos que han podido acceder menos a estos cuidados, estos controles. Doctor, hay un montón de mensajes que se los haremos llegar en forma particular y personal. Queremos que recuerde ya para despedirlo lo que va a acontecer en septiembre. En septiembre. El 5 de diciembre, es el día del cáncer oral. Sí. Y esta semana es la semana de la prevención del cáncer oral. Una semana que se ha estipulado en todo el ámbito de la nación, en todos los entes, no solo públicos, sino educacionales, desde las facultades. Fue desarrollado esta semana, fue llevado adelante esta semana, en este momento lo están poniendo en práctica en distintos puntos del país. La cabeza un poco del interior la tenemos en Córdoba, en la Facultad de Odontología de Córdoba, en la cátedra de estomatología, y también está siendo tenida en cuenta en otros países y ha sido presentada en los foros internacionales en Estados Unidos y ha sido declarada esta campaña como una de las campañas más importante de prevención de cáncer oral. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Gracias a ustedes. Javier, muchas gracias.